el sacerdocio en el Padre Matovey. Lo primero que tendría yo que decir es iniciar con una frase que está en el corazón del Padre Matovelle y que aparece en nuestras constituciones, una frase que encierra toda la espiritualidad del Padre Matovelle, nuestro fundador. Dice él, utilizando la carta a los Efesios en su capítulo 5, versículo 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos muy queridos y vivid en el amor, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Efesios 5, 1, 2. Esta frase de San Pablo cierra y encierra toda la espiritualidad del Padre Matovelle, que lo condujo a su consagración definitiva como sacerdote y como fundador. Miremos algunos elementos que aparecen en esta frase que nos pueden ilustrar, que nos pueden ayudar a entender la espiritualidad del Padre Matovelle. Sed imitadores de Dios. Mimetai, como se dice en griego. Imitar, tendríamos que decir más bien seguir al Señor. Seguirlo como hijos queridos, no como siervos, no como esclavos, no como simples estudiantes interesados en aquello que el Señor nos dice, sino como hijos muy queridos. Y vivir en el amor. Vivir en el amor significa vivir en Dios, porque Dios es amor. ¿De qué modo? Como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Que se entregó por nosotros como oblación, como ofrenda y víctima de suave amor al Padre. Es un amor, como el mismo término lo dice, oblativo, es decir, que se entrega totalmente sin esperar nada a cambio. Ese es el amor del Señor. Por eso Él dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No como nos amamos nosotros, porque probablemente nuestro amor es un amor interesado, es un amor lleno de conveniencias, es un amor bastante imperfecto. El Señor quiere que amemos con la dedicación y con la entrega total, con la radicalidad que encontramos en el Salvador. El Señor se hace víctima delante del Padre por nosotros, ofreciéndose incruentamente en la última cena, entregándonos su cuerpo y su sangre a través del pan y el vino, y cruentamente en el altar del Calvario. El memorial que hacemos de Cristo víctima lo encontramos en la acción de gracias, que recordemos que acción de gracias en griego se dice Eucaristía. Lo encontramos en la acción de gracias hecha al Padre por nosotros a través de este acto litúrgico, que como dice la Constitución Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, la Santa Eucaristía y todo el acto litúrgico que realiza la Iglesia es fuente y culmen de la acción de la Iglesia, que es cuerpo místico de Cristo. Y ahí entonces el Padre Matovelle, que quiere imitar a Cristo, hostia inmolada, indudablemente tiene que entrar en una asociación muy íntima con el santo sacrificio de la misa, con la Santa Eucaristía, que es fuente y culmen de toda la acción de la Iglesia. La entrega de Cristo la vivimos entonces en la Santa Eucaristía. Esto, digámoslo como unas palabras introductorias. El sacerdote es el ministro de la presencia redentora de Cristo, y la Santa Eucaristía tiene 4 fines que probablemente ustedes habrán meditado en otras alocuciones. Los 4 fines son la reparación, la acción de gracias, la impetración o súplica y el holocausto, que aparecen en nuestro manual de espiritualidad. Si queremos ir al corazón de la espiritualidad matovellana, vamos a tener que ir en primer lugar al manual de piedad, que recoge toda la parte
espiritual, la parte devocional, que expresa el sentimiento que mueve el corazón del padre Matovelle y que debe mover el corazón de todos los hijos de Matovelle y necesariamente todos los hijos del Señor. Dice el padre Matovelle en el tomo 1, volumen 2, pero el sacrificio de la criatura por sí solo nada vale, si no va unido al sacrificio del Cordero Divino, en el que tenemos modelo y mérito para todas las virtudes. Y agrega, 4 son los fines de todo sacrificio. Reconocer la infinita soberanía de Dios, el holocausto. Este reconocimiento de la infinita soberanía de Dios a través del holocausto nos invita a entregarnos también de la misma manera como el Señor lo hizo, reconociendo la soberanía de Dios y donándome todo entero por su amor y por el amor que Él profesa a sus criaturas. Segundo, darle gracias por sus beneficios a través de la Santa Eucaristía. Santa Eucaristía, la acción de gracias por antonomasia. Tercero, implorar el perdón de las faltas, reparando los ultrajes hechos a la majestad divina por el pecado. Esto a través de la reparación y propiciación. Y por último, pedir gracias al Señor a través de la impetración o de la súplica. Estos 4 fines los encontramos todos en el sacrificio de la cruz, dice el padre Matovelle, renovado incesantemente en el sacrificio incruento del altar. Así pues, tanto la congregación en común como cada uno de sus miembros en particular han de considerarse como que forman una sola víctima con la inmaculada y divina de nuestros altares, inmolada incesantemente por los 4 fines de todo sacrificio. Un fin supone el otro. No podemos dividir los 4 fines eucarísticos. Donde se encuentra uno, se encuentran también los otros. No se excluyen. No podemos desligarlos. Un espíritu que para el padre Matovelle tiene mucha importancia y con el cual iniciamos el día los oblatos es el espíritu de reparación. Tiene mucha importancia porque si bien agradecer al Señor tiene una inmensa importancia, adorarlo, ofrecernos, pero la reparación para el padre Matovelle tiene una capital importancia. Reparación que no significa únicamente desagravio por todos los errores que la humanidad ha cometido. Esa actitud de pedirle al Señor, yo quiero a través de mis actos ofrecerte todo aquello que esté a mi alcance para serte grato, dado que la humanidad de tantas maneras te es ingrata. La reparación entonces para el padre Matovelle es un momento muy importante en la vida espiritual y él insiste en el manual de piedad en un instrumento a través del cual, según mi modesto criterio, es la herramienta que nos ayuda en este camino de reparación. Y se trata del examen de conciencia. El examen de conciencia es la manera a través de la cual nosotros entramos en nosotros mismos, nos hacemos conscientes de los errores que podemos haber cometido para repararlos. Esta es la actitud, pero para poder hacer verdaderamente eficaz esta reparación, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Eliminar la ignorancia en nosotros. Porque tantas veces cometemos errores producto de nuestra ignorancia. Necesitamos entonces, ¿qué? Conocer. Primero, conocer la voluntad de Dios. Y conociendo la voluntad de Dios, ponerla en relación con el mundo en el que vivimos. Si yo vivo en la ignorancia, no voy a poder salir nunca de mis errores.
El conocimiento, fruto del estudio, fruto de la meditación, fruto de una mirada serena de la realidad, para ponernos en nuestro sitio, para ubicarnos en la realidad en la que nos encontramos. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿De qué manera tenemos que actuar? Y dándonos cuenta de cuál es la realidad mía y la realidad en la que me encuentro, empezar a interactuar con esa realidad con sinceridad. Conocimiento, sinceridad y obligatoriamente con humildad. Porque no es fácil darnos cuenta de la realidad y ser capaces de reconocer que yo debo cambiar algo que debe ser cambiado para adecuarme a la voluntad divina. Lo hago entonces con conocimiento, sinceridad, humildad y con inteligencia. Una inteligencia que debe ser desarrollada a través del estudio, de la preparación, de la meditación. Y dándome cuenta de la necesidad de reparar, ser también pronto a hacerlo. La prontitud es otro de los valores importantes para llegar a vivir una reparación eficaz. Adecuándome a la realidad en la que me encuentro con generosidad. Conocimiento, sinceridad, humildad, inteligencia, prontitud, adecuación y generosidad van a hacer posible que este acto de reparación llamado examen de conciencia se convierta en un verdadero instrumento de acercamiento a la voluntad de Dios. Acercándome a la voluntad de Dios con todos estos atributos y todas estas actitudes, indudablemente mi adoración, mi acción de gracias, eh, mi, mi petición de perdón será mucho más auténtica, será mucho más realista. Es decir, el Señor quiere que sus hijos vivan siempre en comunión con Él. Como dice el Señor a través del Evangelio según San Juan, debemos ser como las ramas que están perfectamente unidas al tronco y permanecer. Permanecer en mí. Para permanecer en el Señor necesitamos continuamente discernir qué tan cercano me encuentro del Señor. Y hay todos los elementos que el padre Matovelle reflexiona, que brotan de la Sagrada Escritura y que él aplica a su vida personal. Así pues, este examen de conciencia que es personal y que es comunitario, que se debe realizar también en los grupos pastorales, en nuestra realidad eclesial, no pretende, tengamos también en cuenta otro elemento importante, no pretende simplemente generar en nosotros sentimientos de culpa, porque nosotros somos dados a culpabilizarnos, a sentirnos una basofia, inservibles, incapaces, bloquearnos con nuestro propio sentimiento de culpa. No se trata de ello, sino más bien el Señor pretende que tengamos la capacidad de recomenzar. Porque el Señor no quiere que el pecador muera, sino que se convierta. Acordémonos nada más de la actitud del Señor frente a la adúltera. Era una flagrante adúltera, una pecadora. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Si esta adúltera hubiera estado delante de un tribunal humano, inmediatamente la habrían condenado, la habrían lapidado, porque la reparación que entiende la justicia humana es vindicativa, es vengativa. Tú has cometido el error, debes obligatoriamente pagarlo y tienes que ahogarte en tu propia sangre. El Señor no está en esa actitud. El Señor quiere que recomencemos. Con ello nos está diciendo el Señor y el Padre Matovelle que nosotros somos débiles y somos pecadores, pero que Él nos ama así, como somos.
Ese es un punto de partida que vamos a ver más adelante en la actitud del padre Matabelle frente al deseo de la perfección y de hacer la voluntad de Dios. Como elemento previo para hablar del sacerdocio, me remito al decreto de causa de beatificación del padre Matabelle, que fue escrito y fue firmado por el Papa Juan Pablo II el 26 de marzo de 1994 y que trae una cita del decreto llamado Presbyterorum Ordinis, es decir, el decreto sobre la orden presbiteral, y dice así textualmente: el fin al cual tienden los presbíteros con su ministerio y su vida es procurar la gloria del Padre en Cristo, la cual gloria consiste en el hecho de que los hombres acojan la obra de Dios cumplida en Cristo libremente y con gratitud, y esto lo manifiesten en toda su vida. Esta frase de Presbyterorum Ordinis, que fue escrita mucho tiempo después de la muerte del padre Matabelle, nos ilustra para entender cuál es la naturaleza del ministerio sacerdotal. Es procurar la gloria del Padre en Cristo a través de nuestra propia vida y ayudar a los otros a que vivan la misma experiencia. Ese como un elemento previo. Veamos en el padre Matabelle qué piensa él del sacerdote. Son muchas las frases y las aproximaciones al tema sacerdotal de parte del padre Matabelle, pero miremos una frase que me parece muy tierna, muy linda. Dice: ¿qué es el sacerdote? Un niño. La palabra de Dios es la leche con que él alimenta a los pueblos, o mejor dicho, se alimenta a sí mismo. El padre que alimenta a su niño con el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. ¿Por qué el niño? Porque para el Señor la imagen del niño es muy importante. Es el símbolo del verdadero discipulado. El niño es un ser dispuesto a aprender. Es un libro en blanco que debe ser escrito. El niño, con sus ojitos bien abiertos, observa todo lo que ve a su alrededor para después configurarlo en su vida y convertirlo en parte de su ser. La actitud del niño debe ser la actitud del discípulo de Cristo, aquel que sin prejuicios se acerca al Señor para aprender de él. Y esa actitud del niño no es una actitud que debe observarse durante un pequeño periodo, porque debemos ser permanentemente inocentes delante del Señor, sin prejuicios y siempre en la actitud de aprender. He ahí entonces lo que significa para el padre Matabelle el sacerdote. Es alguien que se abandona en los brazos del Padre y en los brazos de María Santísima para buscar la perfección. Y buscando su propia perfección, ayudar en el camino de perfección a sus hermanos. Es un camino simultáneo de autoperfeccionamiento y ayuda a perfeccionar a sus hermanos. Vámonos entonces por un momento, de una manera muy grosera y muy rápida, a entender el contexto histórico dentro del cual se movió el padre Matabelle. El marco histórico que hizo surgir al padre Matabelle. Ecuador, como la mayoría de naciones del momento, vivían bajo el pensamiento liberal, abiertamente anticlerical, surgido en Europa, y que se hizo presente de manera real con la Revolución Francesa, durante la cual se luchó contra la monarquía, contra la nobleza y contra la iglesia. Fue entronizada, por ejemplo, la diosa Razón en la Catedral de París para indicar que el hombre se había liberado de la dependencia de Dios y que podía construir un nuevo mundo prescindiendo de Dios. Con ello, entre paréntesis, no se trata de quitarle méritos a la razón, no, de ninguna manera.
La razón es un instrumento que Dios nos ha dado, pero debe ser iluminada por el Espíritu de Dios, no por el espíritu de un racionalismo vulgar y rastrero que nos lleva a tomar decisiones que tantas veces atentan contra nuestra dignidad y contra la dignidad de otros. Esta corriente llevó a la humanidad en aras de la justicia a instaurar regímenes atroces. Los mismos revolucionarios franceses terminaron guillotinándose entre ellos. Con el tiempo, apareció luego la ideología comunista, con el triunfo posterior de la Revolución Rusa y China, que sacrificaron millones de personas sin lograr cambios sustanciales en la sociedad. Sociedades que se privaron de Dios creyendo que Dios era el opio del pueblo, que era un obstáculo para el progreso. Hoy estos mismos pueblos se han inclinado al modelo de sociedad que antes combatían, pasando del ateísmo materialista científico a la nueva teología de una religión que adora al Dios dinero, en la cual los creyentes en Dios quieren ser reemplazados por los consumidores compulsivos y anestesiados por la fascinación de la tecnología, cuyos nuevos templos son los centros comerciales, los centros de diversión, profesando el credo de los paganos, del cual nos habla el libro de la sabiduría, coreando esta frase: comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa es la nueva filosofía que impera en este mundo. Imperaba en el tiempo del padre Matovelle y sigue imperando ahora con nuevos instrumentos cada vez más eficaces y aplastantes. El padre Matovelle crece en este ambiente en el cual se ve a la iglesia como enemiga del progreso. Él, como defensor de la fe y de la iglesia, sufre la persecución y el destierro, pero su testimonio de vida y sus escritos nos inspiran para continuar a pensar en la posibilidad de hacer presente y construir en nuestro mundo el reinado social de Jesucristo. He ahí el ideal del padre Matovelle. No se trata única y exclusivamente de actos de tipo cultural y litúrgico, de tipo devocional e intimista. No. Esta parte debe permanecer en el ser humano, indudablemente. Pero el padre Matovelle habla del reinado social de Jesucristo. Porque el amor debe ser expresado entre el tú, el yo, el nosotros, el vosotros y el ellos. Todos nosotros debemos profesar y vivir en el amor de Dios. Y el amor se hace concreción. Es un amor concreto. No es un amor abstracto, cargado de buenos deseos y de buenos propósitos, pero que no llega nunca a la realidad. Debe permear la sociedad entera. El mundo de la política, el mundo de la economía, el mundo de las ciencias, el mundo de las diversas actividades que desempeña el ser humano. Toda la vida social debe ser permeada por el amor de Dios. Yo inclusive me pudiera atrever a decir que el lugar más santo dentro de la sociedad debería ser el parlamento de un país, porque allí se decide por el bien común de un pueblo, del pueblo de Dios. Pero infortunadamente encontramos ejemplos contrarios. Reflexión previa para tomar la decisión. El padre Matovelle, frente a este panorama en el que vive el Ecuador y vive el mundo entero, hace algunas reflexiones que me parece que es importante tomar en consideración. Si bien no puedo agotar el tema porque el padre es sobreabundante en su ciencia, en su conocimiento y en su espiritualidad, algunos elementos nos pueden ayudar en esta noche. Dice el padre Matovelle: algunos estudios y las reflexiones que hice sobre la belleza incomparable de la religión católica me movieron poco a poco a dejar el mundo y consagrarme definitivamente a Dios en el sacerdocio. Por eso, las presentes reflexiones, aunque en sí mismas no tengan valor alguno,
Para mí lo tienen muy grande, pues forman como las cercas del camino que me condujo a los altares. Esto lo dice en el Diario Espiritual. Continúa diciendo, comillas, en la situación actual del mundo de terrible desorganización religiosa, política y doméstica, son palabras proféticas que pudieran decir hoy, en el 2020, en la situación actual del mundo de terrible desorganización religiosa, política y doméstica, cuando todo el afán de los imperios parece reducirse a inutilizar la acción salvadora del sacerdocio en la sociedad, cuando el mundo todo se halla tan apartado hoy del templo y los altares, creemos lo siguiente. Primero, que los sacerdotes deben extender más que antes el círculo de su acción, sin limitarse al terreno puramente eclesiástico. Él mismo lo vivió siendo parlamentario. El padre Matovelle proféticamente habla de la necesidad que el sacerdote no se ocupe únicamente de la liturgia, de los sacramentos, de la cura de almas, sino de otras actividades que puedan contribuir al beneficio del pueblo de Dios. Dice también que es deber estricto de los seglares, es decir, de los laicos, organizar una falange auxiliadora del sacerdocio para acercar por medio de ella la acción salvadora del sacerdote al corazón incrédulo y corrompido del mundo. El padre Matovelli se está adelantando al mismo Papa Juan Pablo II en Christi Fidelis Laici del 1988. Está poniendo en un puesto de privilegio la acción de los bautizados, de los laicos. Ellos tienen que organizarse como hijos de Dios para que este trabajo mancomunado entre el sacerdote y el bautizado dé los frutos necesarios. Él no desconoce de ninguna manera la sublimidad y la dignidad del trabajo de los bautizados. Así que tengamos en cuenta este profético anuncio del padre Matovelle que se está adelantando prácticamente un siglo a todas las decisiones, a todas las conclusiones que la Iglesia ha tomado en los últimos tiempos. Sigue diciendo, si nos fuera permitido decir, expresaríamos que es necesario hoy un cierto sacerdocio seglar, que revistiendo las apariencias del siglo, lleve la salud al seno de la descreída sociedad actual. Se habla ya en los documentos de la Iglesia de la dignidad de nuestro sacerdocio, el sacerdocio común que poseemos todos los bautizados y que debe ser ejercido con coraje, con empeño, con generosidad, para que el nombre de Cristo llegue a ser parte sustancial de los corazones de todos los seres humanos. Porque el proyecto del Salvador es el proyecto que nos lleva a la plenitud como seres humanos. No hay otro proyecto que pueda llevarnos a la plenitud, sino el proyecto que nos vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Cómo desechar tal tesoro que nos da la posibilidad de alcanzar nuestra plenitud. Dice entonces el padre Matovelle, bien así, como en los primeros siglos de la Iglesia, los santos misterios eran llevados a las cárceles mamertinas por los prefectos y senadores. Así hoy la santa palabra del sacerdocio debe ser llevada a las cárceles de la impiedad, por los que se revisten de autoridad y poderío según el mundo, es decir, por los laicos. Como el Señor mandó a sus discípulos de dos en dos, el Señor nos está diciendo a través del padre Matovelle, yo los mando a ustedes dos, el sacerdote y el laico y el